Hola y bienvenido de nuevo al canal Curioso de la Historia. Hoy vengo a contarte una historia de cómo los ingleses, para variar, nos robaron una serie de mapas y gracias a eso han pasado a la historia como las personas que llegaron a cartografiar y a conocer mejor que nadie toda la zona de Australia y Nueva Zelanda. Así que si te quedas unos minutos conmigo, te explico paso por paso cómo realizaron esta traición. Lo primero que tenemos es que ponernos en contexto. Estamos en el año 1762 y estamos hablando de Manila. Manila, en aquella época, pertenecía a la corona española y era un enclave totalmente estratégico, tanto por la parte militar como también por la parte comercial. Por la parte comercial principalmente porque era una de las rutas principales para comerciar con Asia, más concretamente con China. Y por aquella época ya la Compañía de las Indias Orientales inglesa y también unos años antes la holandesa estaban tratando de quitarle a la corona española la hegemonía en aquella zona. Estamos hablando de rutas comerciales que generaban mucho dinero a los imperios. Y como bien sabes, tanto los ingleses como los holandeses lo que querían era quitarle la hegemonía a España por tierra, mar o aire. Por cierto, como dato importante también, en aquella época Manila tenía una biblioteca espectacular. De hecho, decían que era uno de los principales puntos neurálgicos en materia de documentación de toda la zona Asia-Pacífico. Y esto es un dato muy importante que sabrás dentro de un poquito porque te lo cuento. Habiendo hecho ya una foto de todo el contexto, seguimos avanzando. 1762. Los ingleses conquistan Manila y a la cabeza de ellos está Alexander Dalrymple. Creo que se pronuncia así, aunque no estoy del todo seguro. Pero bueno, este hombre era un pájaro y aparte de conquistar Manila para los ingleses, tuvo mucha visión comercial. Y te explico el porqué. Como te comentaba anteriormente, la biblioteca de Manila era espectacular y en esa biblioteca se encontraban cartografiadas muchas zonas de las que los ingleses no tenían la más remota idea que existían. Entre ellas, se presupone que más allá del estrecho de Torres, también estaba toda la zona que se consideraba o que se llamaba Terra Australis y también toda la parte de Nueva Zelanda. Como te digo, esto no lo conocían los británicos, ni siquiera sabían que existía. Tenían una pequeña información o podían presuponer que algo se sabía, pero a día o a fecha de 1762 no tenían realmente un conocimiento fidedigno de toda aquella zona. Cosa que los españoles, por lo que parece con las cartografías, el bueno de nuestro amigo Alexander sabe lo que se hace. Y con toda la información recopilada de los mapas, de los informes y de la biblioteca en general de Manila, en 1765 viaja a Londres para tratar de conseguir el respaldo de la Compañía de las Indias Orientales para colonizar lo que ellos llamaban Terra Australis Incognita, lo que viene siendo Australia. Y te lo voy a nombrar a partir de ahora sí. Pero aquí había un gran problema, y es que los ingleses y los españoles, tras el saqueo de Manila, habían llegado a un acuerdo y habían firmado la paz, por el cual Manila volvía a pasar a formar parte de la corona española. ¿Qué suponía esto? Que los ingleses supuestamente o tenían que haber devuelto todo lo que habían robado o todo lo que no había es porque había quedado destruido. ¿Qué significaba esto? Pues que iba a ser muy sospechoso que de repente los ingleses, sin tener ni pajolera idea de dónde estaba Australia ni a cómo se llegaba allí, aparecieran por arte de birlibirloque. Pero, curiosamente, aquí aparece la Royal Society, que viene muy bien. ¿Por qué? Porque en esa época estaban realizando diferentes estudios para tener más información sobre el planeta Venus. Y nuestro amigo Alexander, no voy a volver a decir su nombre porque probablemente me parta la lengua, decidió que sería muy buena idea desarrollar, o mejor dicho, juntar el proyecto de la Royal Society con el proyecto de colonización de Terra Australis. Oficialmente, lo único que harían sería ir a Tahití para seguir investigando sobre Venus, aunque la realidad era que toda esta expedición tenía un único fin, o mejor dicho, un principal fin, que era, como te decía, el de la colonización y el de el reclamo por parte de la corona británica de Australia. Pero seguía habiendo un problema principal, y es que los españoles seremos muchas cosas, pero no somos tontos. Y si de repente vemos que se desarrolla una expedición en la que precisamente el almirante o la persona que va a estar al cargo de todo es la misma persona que hace 2 años o 3 ha pasado a piedra y fuego a toda la zona de Manila, pues oye, a lo mejor empezaban a sospechar.
Entonces necesitaban a alguien que realmente tuviera conocimiento sobre cartografía, que no generara o que no levantara muchas sospechas y que hasta ese momento tuviera un perfil bajo. Y justamente en este momento es donde aparece James Cook. Inciso, como veis a mi gata no le puede importar menos la historia, pero bueno, es lo que le paga el pienso, así que más le vale a ella que esto sea interesante. En este momento James Cook cuenta con 39 años y no es ni siquiera teniente. Podía haber aspirado a este puesto desde los 20 años, pero no lo había conseguido. Por unas circunstancias o por otras, no era teniente. Sin embargo, y curiosamente, justo para esta empresa se le da el cargo de teniente. Y, como te decía, se le destina como principal objetivo la cartografía y el análisis de todo lo que tiene que ver con Venus. Ya te adelanto que la información, los mapas y las cartografías que hace James Cook sobre este tema son cuanto menos vagas, por decirlo de alguna manera. Por lo que se sospecha y se presupone que él mismo sabía que su empresa nada tenía que ver con el análisis científico que supuestamente la Royal Society iba a hacer. Su única empresa y su único cometido era llegar a Australia, cartografiarla y reclamarla en nombre de la corona británica. Y si James Cook no era un experimentado cartógrafo, ¿cómo fue que consiguió llegar hasta Australia desde Inglaterra? Pues básicamente, dentro de toda la información que robó, no tiene otro nombre, Alexander Dalrymple, había una documentación muy relevante. Concretamente, lo que se llama el Memorial de Arias. Este documento recoge el viaje del piloto Juan Fernández en 1576. Recuerda que estamos hablando de 1765, es decir, casi 200 años antes, quien en un viaje desde Chile, ciñéndose a la latitud 40 constante, llega a una tierra que Alexander Dalrymple considera que sería Australia. Con esta información mucho más detallada, Dalrymple se la da a James Cook y le dice: tú sigue este camino y no te muevas un ápice. Si yo te digo latitud 40 hasta aquí, latitud 40. Si luego te digo cambia a 35, le dio básicamente el plan mascadito. Y James Cook llega primeramente a Nueva Zelanda. Pero cuando se da cuenta de que Nueva Zelanda es una isla relativamente pequeña comparada con Australia, dice: no, esto no es lo que me había dicho a mí el bueno del Alex y tengo que seguir adelante. Y siguiendo adelante, casualmente llega, como te digo, hasta el continente australiano. Finalmente, James Cook descubre Australia. Y digo descubre porque, como ya habíamos visto, 200 años antes casi ya habían llegado los españoles y lo habían dejado documentado. Pero como te digo, como los ingleses, tú y yo sabemos que son los inventores y los potenciadores del marketing, pues tú imagínate la que se lió. Que si te vamos a nombrar Lord, que si eres la repanocha, que si gracias a ti ahora mismo el continente australiano, que es que los ingleses somos los mejores navegantes del mundo mundial, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tanto fue así que el primer Lord del Almirantazgo contrató a un escritor de la época para que dijera que prácticamente Cook era un semidios. Ya no solamente que James Cook hubiera llegado a las islas de Nueva Zelanda o que hubiera descubierto el continente austral, lo que viene siendo Australia, sino que era un dios. De hecho, a día de hoy, y esto ya como curiosidad de abuelo cebolleta que empieza a ser, si te vas a Australia y vas a Sydney, dentro del puerto de Sydney está una réplica del Endeavour, del barco en el que viajó James Cook. Y los guías que te narran la historia prácticamente tienen que ir con un pañuelo constantemente porque se les saltan las lagrimillas. No, salvó a un indígena de no sé dónde, no, salvó a un cachorrito de labrador de un incendio, porque James Cook era perfecto. Según vas rascando y vas investigando en la historia, te das cuenta que no era tan así. Pero bueno, vamos a seguir, que como te digo, parezco un abuelo cebolleta aquí y me empiezo a ir por los cerros de Úbeda. Tanto fue el bombo y platillo que le dieron a James Cook que al bueno de Alexander Dalrymple, no sé si estoy diciendo el apellido bien o no, pero bueno, que me perdonen los ingleses, le empezaron a entrar celitos, diciendo: pero bueno,
Yo no he sido el comandante o yo no he sido el almirante o el teniente de la expedición porque era muy cantoso y los españoles se iban a enfadar. Pero al final, si no hubiera sido porque yo asalté Manila, robé la documentación y conseguí todo esto, vosotros los ingleses os coméis un mojón. Y como te digo, tanto se empezó a mosquear que escribió su propio libro, en el que decía que había sido él y que la información no venía de Cook, que no era tan buen cartógrafo como se parecía o se creía que era. Empiezan los celos. El caso es que casi 300 años después, los libros de historia siguen diciendo que las primeras personas en descubrir los diferentes continentes, porque a día de hoy Nueva Zelanda también es considerado un continente, fueron los ingleses, y más concretamente James Cook. Y de hecho, si te vas a libros de historia como este mismo, el del lago español, y buscas en sus páginas, te dicen que fue James Cook la primera persona que descubrió el continente australiano. Pese a que hay datos, como te comento durante todo este vídeo, que demuestran todo lo contrario. Por eso es tan importante la batalla cultural y la batalla histórica, porque gracias a la gran capacidad de marketing que tiene el Imperio inglés y a lo buenos que son, han conseguido apropiarse de muchos descubrimientos que han hecho otros países. Principalmente aquí te hablaré de los descubrimientos de la corona española, y a día de hoy casi nadie lo sabe. Por eso, si te ha gustado el contenido, crees que es de calidad y crees que es importante que esto se sepa, no te olvides de darle like, compartirlo y dejarme en comentarios sobre qué otros temas te gustaría que hablara, más allá de si conocías esta historia o no. Así que ya sabes, como te digo siempre, si te ha gustado dale a like y nos vemos en el próximo vídeo curioso de la historia. Adiós.